Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver un segundo ejercicio sobre cómo determinar la ecuación ordinaria y general de una parábola y el resto de sus elementos. Nos piden en esta ocasión determinar la ecuación de la parábola en su forma ordinaria y general, así como sus elementos, si sabemos que tiene un vértice en la coordenada menos 4,1 y aparte nos dan la directriz x menos 1 igual a 0. También tenemos que elaborar la gráfica una vez teniendo todos los elementos. Como te puedes dar cuenta, en esta ocasión los datos que nos están entregando son diferentes, dado que solo nos dan el vértice y no nos dan el foco, pero nos dan otro elemento. En todos los posibles casos para calcular ecuaciones es posible que nos den ciertos elementos que implican que nosotros conozcamos algunos conceptos para poder determinar cierta información que nos ayude a plantear todo lo que necesitamos. Como podemos ver también, la ecuación directriz es lo único que tenemos y sabemos que se encuentra en el eje de la X. Eso nos puede ayudar a determinar si se trata de una parábola horizontal o vertical. Vamos a recordar lo siguiente. Como podemos ver, aquí la parábola es vertical y si nosotros extendiéramos esa línea de forma indefinida, veríamos que para que sea una parábola vertical, la directriz debe cortar al eje de la Y, mientras que si fuera una parábola horizontal, la ecuación de la directriz debe cortar al eje de la X. Entonces, como aquí nos están indicando X, podemos asumir desde ahí que nuestra parábola se trata de una horizontal. Lo primero que vamos a hacer entonces será tomar esa información para poder trabajar con ella. Tomaremos nuestra expresión x menos 1 igual a 0 y lo que vamos a hacer primero será mover el valor de menos 1 hacia el otro lado para obtener la expresión correcta de nuestra directriz. Entonces este valor pasaría a ser 1 positivo, ya que este menos 1 lo tenemos que mover al otro lado de la igualdad y aquí nos quedaría nada más la variable x. También, como podemos recordar, la distancia que existe entre el vértice y la directriz es una distancia focal, por lo que también desde aquí ya podríamos definir cuánto vale esa distancia focal. Por lo tanto, cortaría de esta manera. Se encontraría en un valor de x igual a 1 y como la distancia tiene que ir del vértice al foco, incluso ya podemos acomodar nuestra coordenada del vértice. Una vez que acomodamos nuestra coordenada de vértice en menos 4,1, hay muchísimas formas de poder determinar cuál es la ecuación de esta parábola, si es horizontal o vertical. Una de ellas es simplemente observando que la fórmula trabaja con la variable x y que nuestra ecuación directriz aquí tiene la variable x y aquí tiene la variable y. Por obvias razones, sería una ecuación en su forma horizontal. También lo podemos ver desde el gráfico general, haciendo que nuestra ecuación de la directriz, si la prolongamos de tal manera que corte a alguno de los ejes, aquí podemos ver que esta directriz corta al eje de la Y y como aquí no nos están dando al eje de la Y, entonces no se trata de una parábola vertical. Mientras que en el ejemplo de abajo, si prolongamos la directriz, observamos que corta al eje de la X y eso es lo que tenemos aquí como información. Por lo tanto, desde aquí también podemos definir que se trata de una parábola horizontal. Ahora, para poder encontrar la distancia focal, que es la principal y la que nos permite calcular el lado recto y prácticamente todos los demás elementos de la parábola, tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es ubicando nuestra directriz en valor de x igual a 1. Ahora simplemente tendríamos que determinar cuál es la separación que existe entre la ecuación directriz y el vértice, recordando que eso corresponde a una distancia focal negativa. Como podemos ver aquí, simplemente por contar, tenemos desde el origen hasta el vértice tenemos 4 unidades negativas y del origen hacia la directriz tenemos una unidad. Por lo tanto, contando todas las unidades, observaríamos que tendremos 5 unidades. Si del vértice a la directriz estamos moviéndonos hacia la derecha, entonces el foco debe encontrarse a la misma separación, pero hacia la izquierda. Por lo tanto, podríamos visualizarlo de esta manera y entonces ya podríamos definir cuál es la coordenada de nuestro foco simplemente contando las unidades. Otra forma de determinar el valor de la distancia focal sin todavía tener que graficar el valor del foco sería calculando la distancia que vemos aquí, que es una distancia horizontal, y recordando que todas las distancias horizontales se calculan con la fórmula x2 menos x1. De esta manera podríamos definir, por ejemplo, a la coordenada del vértice como x1, y1 y al valor de la directriz como únicamente el valor de x2 o al revés. Entonces, si nosotros hiciéramos ese cálculo, observaríamos entonces que la distancia en x sería igual a x2, es decir, el valor de menos 4, y restando el valor de la directriz, que sería en este caso un valor de 1. Eso nos da como respuesta un valor de menos 5 unidades, porque vamos hacia la izquierda, la distancia focal se mueve de vértice a foco en sentido contrario, y entonces así podemos definir que nuestra distancia focal equivale a menos 5 unidades.
Una vez que ya tenemos entonces la distancia focal, ya podemos calcular el valor del lado recto, recordando que es la multiplicación de 4 veces la distancia focal, en este caso es 4 por menos 5, pero como estamos trabajando con un valor absoluto, entonces tendremos 4 por menos 5 son menos 20, pero solo nos interesa el valor positivo, por lo tanto simplemente tendremos lado recto igual a 20. También la ecuación de la directriz ya la tenemos de forma directa, por lo que x equivale a un valor de 1. La coordenada del vértice ya la podemos determinar, dado que nos la dieron de forma original en menos 4,1. Mientras que el valor del foco ya lo podemos calcular desde aquí, simplemente por observar, o como ya definimos que se trata de una ecuación, en su caso horizontal, aplicar la fórmula del foco que vemos de este lado, es decir, h más a, K o simplemente por verlo. Voy a aplicar la fórmula para que verifiquemos que la información coincide, por lo que tendríamos el valor de h y el valor de h es de menos 4 y hay que agregarle el valor de la distancia focal, pero como la distancia focal es negativa, en vez de darle más a, le vamos a colocar menos a, es decir, menos 5. Coma el valor de k y el valor de k equivale al segundo elemento del vértice, entonces tendríamos coma una unidad. Por lo tanto, nuestro foco estaría ubicado en la coordenada menos 9,1 y si tú lo puedes contar aquí, debe coincidir. Para calcular las coordenadas auxiliares, las que nos definen qué tanto debe abrir nuestra parábola, vamos a utilizar esta fórmula que nos dice h más a. El valor de h, una vez más, es el valor de menos 4 y vamos a sumarle el valor de a. Pero como el valor de a es negativo, entonces lo vamos a retirar, le colocaremos menos 5 unidades. Coma, ahora necesitamos el valor de k, entonces el valor de k es una unidad y necesitamos agregar la mitad del lado recto. Como el lado recto vale 20, la mitad corresponde a agregar 10 unidades. Simplificando la primera expresión, tenemos que uno de los puntos equivale a menos 9,11, mientras que el segundo volvemos a aplicar la misma fórmula, tenemos h más a, entonces tenemos el valor de menos 4 menos 5, es decir, menos 9, coma, hace un momento utilizamos el signo positivo, ahora colocaremos el signo negativo, por lo tanto tendremos coordenada 1 menos la mitad del lado recto, que en este caso será 10. Teniendo al final nuestras cuentas simplificadas, punto P menos 9,11 y P' menos 9,-9. El eje de nuestra parábola ahora ya lo podemos determinar desde aquí observando que será horizontal. Y finalmente la ecuación de nuestra parábola, primero vamos a determinarla como la ecuación ordinaria y después pasaremos a la general. Una vez que tenemos ya definida nuestra ecuación que vamos a utilizar, que será y menos k al cuadrado igual a 4 veces la distancia focal por x menos h, simplemente cambiamos la información teniendo que el valor de k es un valor de una unidad, mientras que la distancia focal equivale a menos 5 unidades y el valor de h corresponde a menos 4, entonces menos de este signo y menos de nuestra coordenada tendremos el valor de más 4. Ahora simplificamos haciendo esta respectiva operación, entonces tenemos que 4 por menos 5 nos resulta menos 20. Así, si nosotros graficáramos en nuestro programa esta expresión, tendríamos que obtener el valor del vértice, la respectiva directriz y la misma distancia de foco. Ahora vamos a calcular nuestra ecuación en su forma general, recordando que esto es un binomio al cuadrado, aquí tenemos una fórmula para desarrollarlo o vamos a aplicar en este caso el atajo. Para desarrollar este binomio al cuadrado vamos a elevar primer elemento al cuadrado, entonces tendríamos y cuadrada y luego colocamos el signo que tenemos en medio, en este caso es menos, y multiplicamos este 2 por este 1 por esta y, obteniendo 2 por 1 por y, 2y. Finalmente, el último elemento siempre debe ir al cuadrado y siempre debe ir positivo, por lo que 1 al cuadrado nos va a quedar 1. Esto es igual a menos 20 y tenemos que multiplicar este 20 por la x, así que tendríamos 20x y luego menos por más, entonces tendríamos signo de menos. 20 por 4 serían 80. De esta manera tenemos nuestro primer paso para encontrar la ecuación general. Ahora simplemente nos corresponde acomodar estas expresiones en orden algebraico, por lo que primero tendremos el valor de y cuadrada, luego tenemos el valor de 20x que debe pasar a la parte izquierda en valor positivo, así que colocaríamos más 20x, luego tenemos menos 2y más 1 y este 80 negativo también lo debemos pasar al otro lado, por lo que pasaría positivo más 80. Igual a 0, dado que ya no tenemos elementos en la parte derecha.
Como también puedes observar, el valor de y cuadrada no se puede operar con 20x y tampoco con 2y porque no son iguales. Los únicos que son iguales son 1 más 80, así que vamos a cambiarlos por su respectivo valor de más 81. De esta manera ya determinamos que la ecuación ordinaria de esta parábola será y menos 1 al cuadrado igual a menos 20 por x más 4, o en su forma general y cuadrada más 20x menos 2y más 81 igual a 0. Bien, lo primero que haremos será determinar el valor de nuestro vértice en coordenada menos 4,1 y ahora colocaremos la ecuación directriz que nos dieron desde un principio, descrita como x menos 1 igual a 0. Aquí la podemos ver, consta de una unidad de separación y en total tenemos 5 unidades separadas. Ahora sí, vamos a colocar la coordenada del foco que nos encontramos, la cual coincide con menos 9,1. Ahora vamos a colocar nuestras coordenadas auxiliares, entonces tendremos la coordenada P en valor de menos 9,11. No se puede ver por la expansión del plano, pero ahorita la vamos a acomodar. Y la segunda coordenada no la podemos poner como P', así que la llamaremos H. Y esa coordenada tiene un valor de menos 9, menos 9. Ahora sí, vamos a generar un poco de extensión y ahí puedes ver que coinciden las dos coordenadas. Y ahora vamos a calcular el valor de la ecuación en su forma ordinaria, por lo que tenemos y menos 1, esto lo elevamos al cuadrado y eso es igual a menos 20 que multiplica a x más 4. Como te puedes dar cuenta, la parábola pasa perfectamente por los puntos auxiliares y el vértice. Ahora la vamos a desactivar para colocar también la ecuación general. Esta ecuación es y cuadrada más 20x menos 2y más 81 igual a 0. Y como te puedes dar cuenta, cualquiera de las dos expresiones pasa por los mismos lugares. También vamos a proceder a verificar que la distancia focal y el lado recto corresponden a las medidas que determinamos. Así que la distancia focal debe medir menos 5 unidades ya que va de vértice a foco y el lado recto debe medir 20 unidades en total. De esta manera podemos definir entonces que a partir de cierta información tenemos que analizarla minuciosamente, ya sea con el gráfico o ya sea con las fórmulas, para poder encontrar los valores más importantes, que regularmente son la distancia focal y el vértice. Esperando que este video te haya servido, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos la próxima ocasión.